Buenas noches. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 23. La última vez que estuve aquí, alcanzamos a ver poco más de la mitad y dije que por cuestión de tiempo no podía ver todo el capítulo completo y que nos queda poquito que revisar y ya la próxima semana, si Dios lo permite, avanzamos al capítulo 24. Recordemos en Levítico 23, versículo 1 y 2, el principal tema de este capítulo. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Vimos que es Dios quien las establece, y cuando habla de fiestas se utilizan dos palabras, se traducen igual como fiesta. Cuando dice que estas son las fiestas que yo he establecido, la palabra ahí hebrea para fiestas es hora designada, lugar o reunión. Y cuando dice han de convocar como fiestas solemnes, esta segunda ocasión en que se traduce fiestas, la palabra hebrea es convocatoria, convocar o lectura. Y vemos, o comenté la semana antepasada, que no se trata de una fiesta como nosotros lo entendemos en nuestro idioma, sino como una convocatoria especial. Todos debían reunirse a celebrar algo. No necesariamente como una fiesta, porque vamos a ver que implicaba humillarse ante Dios, ¿verdad? Sí había celebración, sí hacían actividades para pasarla bien, pero no era propiamente una fiesta, sino una convocatoria que Dios hacía especialmente. En la primera parte de este capítulo vimos la fiesta del sábado, es mencionado como una fiesta, la Pascua, las primicias y la fiesta de las semanas o Pentecostés, y fue lo último que vimos. Hoy empezamos a ver con la fiesta que sigue, que es la fiesta de las trompetas. Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el primer día del mes séptimo será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo, sino que presentarán al Señor ofrendas por fuego. Y ya, no se da más detalle cómo está esto de los toques de trompeta. Ya habíamos visto que se hacían toques de trompeta en distintas circunstancias. Vamos a ver lo que dice el comentario Benson. Dice: solemnizada al son de las trompetas por los sacerdotes, no de manera común, como cada primer día de cada mes, sino de manera extraordinaria, no solo en Jerusalén, sino en todas las ciudades de Israel, comenzaban a soplar al amanecer y continuaban soplando hasta la puesta del sol. O sea, todo el día se la pasaban tocando las trompetas. Y aquí las trompetas pues eran estos cuernos como chofar. El tipo de sonido que hacen lo escuchaban todo el día. Dice el comentario Benson también: esto parece haber sido instituido por dos razones. Número uno, para solemnizar el comienzo del nuevo año, del cual en materia civil y particularmente en cuanto al jubileo, este era el primer día, acerca de lo cual convenía que se amonestara al pueblo para promover su agradecimiento por las bendiciones de Dios en el último año, como para guiarlos en el manejo de sus asuntos civiles. Entonces digamos que las trompetas eran un llamado al pueblo a mostrar gratitud a Dios y marcar el inicio de un año. Segundo punto, según el comentario Benson, dar honor especial a este mes, porque así como el séptimo día era sábado y el séptimo año era año sabático, así Dios quiso que el séptimo mes fuese una especie de mes sabático a causa de los muchos sábados y fiestas solemnes que se observaban en más que en cualquier otro mes. Y por este sonido de las trompetas en su comienzo, Dios los vivificaría y prepararía para los sábados siguientes, tanto el de expiación y humillación por sus pecados como el de acción de gracias por las misericordias de Dios. Y aquí nos adelanta un poco el comentario, lo que sigue de fiestas en el mes séptimo, que eran días de reposo adicionales a los sábados. Y esto refuerza el punto que yo les había comentado, que el sábado no es un día en particular, ¿verdad? En el sentido de que es el nombre del día en el que guardamos reposo, sino que el sábado apunta a cuándo hay un reposo. Entonces aquí hay muchos reposos en el mes séptimo, muchos sábados,
De manera que eso demuestra que no se trata de un día en particular, ¿verdad? No reposamos en sábado porque el día se llama sábado. El día se llama sábado porque reposamos ahí, ¿verdad? Y cuando hay más festividades y hay más Shabbats, más sábados, te das cuenta que no tiene que ver con un día en particular, sino con el reposo. Por eso los cristianos vemos desde Hechos, ¿verdad? El principio de la iglesia, los cristianos se reunían el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, Pablo decía, separen una parte para ofrendar a los pobres en Jerusalén. Se reunían al principio todos los días, ¿verdad? Y después vemos que Pablo llegaba a las ciudades, a las iglesias y predicaba el primer día de la semana. Vemos que el primer día de la semana era el séptimo para ellos, el Shabbat, aunque no era el Shabbat judío, ¿verdad? Corrieron un día. El día en que Jesús había resucitado, en ese día se reunían. De manera que podemos ver que incluso en la iglesia primitiva se tenía claro que no era un día en particular, sino reposar. Así que ellos reposaban 1 de cada 7 el primer día de la semana. Los judíos que seguían observando la ley de Moisés reposaban en Shabbat, pero ambos estaban tratando de cumplir el principio de reposar 1 de cada 7. Entonces, la fiesta de las trompetas marcaba el inicio del séptimo mes, donde más sábados o donde más Shabbats había. Luego, dice Levítico 23, 26 al 32, habla de la fiesta del día del perdón. Dice: el Señor le dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor del Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Y aquí tienes un día sábado que no es sábado, ¿verdad? Porque es el 10º día. El sábado o el Shabbat era cada 7. Aquí tienes un Shabbat que no es el Shabbat, el día llamado Shabbat. Pero es considerado en el hebreo Shabbat porque es reposo, no porque era el séptimo día, ¿verdad? Cuando dice el versículo 28, en ese día no harán ningún tipo de trabajo porque es el día de perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Recuerden que ya estudiamos con mucha profundidad todo el proceso y el ritual que se tenía que hacer el día del perdón, ¿verdad? Estudiamos cada detalle, lo que significaba, cómo el sacrificio, el cordero al que se le ponían las manos, para el macho cabrío al que se le ponían las manos para simbólicamente que recibiera el pecado de todo el pueblo, y luego se dejaba ir al desierto para que muriera en el desierto. Todo eso lo vimos con mucho detalle, por eso no voy a tocar otra vez ese tema. Pero si ahorita buscas, porque se sigue celebrando el Día del Perdón, lo que se conoce como Yom Kippur, según Google, este año se va a celebrar empezando la tarde del mes octubre, martes 4 de octubre, y termina el miércoles 5 de octubre. Se supone que esa es la fecha en la que en nuestro calendario cae lo que ellos celebran. Para ellos estaban contando hasta el día séptimo. Dice el comentario Matthew Henry: el día de la expiación se realizaba 9 días después de la fiesta de las trompetas. Así eran despertados para prepararse para ese día, mediante un arrepentimiento sincero y serio, para que en verdad pudiera ser para ellos un día de expiación. Dice: la humillación de nuestras almas por el pecado y la reconciliación con Dios es una obra que requiere la totalidad del hombre y la máxima aplicación de la mente. En aquel día Dios habló paz a su pueblo y a sus santos, por lo tanto, debían dejar a un lado todos sus asuntos mundanos para poder oír más claramente esa voz de gozo y alegría. Entonces Matthew Henry le está tratando de dar un significado al orden de las fiestas, y dice: si se va a acercar el día del perdón y antes hay una convocación de ese tipo, donde todo el día se tocan las trompetas, es como una especie de llamado al pueblo para que se aparte de las cosas que cotidianamente hace y se examine a sí mismo, porque están por recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Pero no era visto como que
bueno, Dios ya me va a perdonar, entonces tengo todos estos días para hacer todo lo que quiera y todo lo que pueda, que al cabo Dios ya me va a perdonar. No, porque estaban llamados a humillarse, estaban llamados a ayunar, estaban llamados a ayunar. Tenían que hacer un examen de conciencia. El día del perdón no marcaba los últimos días que tienen libres para pecar, ¿verdad? Sino que era un llamado al arrepentimiento, para que cuando el sumo sacerdote presentara todos los sacrificios y cumpliera el ritual, ellos pudieran descansar en Dios sabiéndose perdonados. Entonces, dice el versículo 29, cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Es tan serio que los israelitas se tomaran en serio todas estas festividades que aquel que se atreviera a tomarlas como un día común y corriente debía pagar con la pena de muerte. Dice, Dios mismo dice, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Era algo muy serio, ¿verdad? Está hablando del perdón, pero si no respetas, te quita la vida. ¿Por qué? Porque en pocas palabras está diciendo, bueno, a ti no te voy a dar el perdón, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y si se te da una orden y no la cumples, y estás hablando del día del perdón, y Dios dice que debe pagar con su vida quien no lo cumpla, está diciendo no hay perdón para ti, ¿verdad? Hay juicio. Te van a dar lo que merecen tus obras, y la paga del pecado es la muerte. Entonces, aunque sabían que el día del perdón es una vez cada año, había personas a quienes, si no cumplían, no había perdón para ellos. Lo que demuestra desde ese entonces que Dios se reserva el derecho de a quién perdona y a quién no, ¿verdad? No era una obligación de Dios perdonarlos a todos. Y la advertencia, bajo pena de muerte, es una muestra muy clara, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que van a celebrar el día del perdón? Dice, pero si no hace caso, que te maten, que te apliquen la pena de muerte. Estás diciendo, no puedes tú burlarte del hecho de que Dios te va a perdonar y hacer como que no te importa. ¿Por qué Dios habría de perdonarte si ni siquiera guardas lo que se te pide para que recibas el perdón? Así que si no estás dispuesto a humillarte delante de Dios, pagabas con tu vida. Son los israelitas, el pueblo escogido por Dios, pero eso no significa que Dios iba a perdonar a todos. Lo digo porque hay cristianos que idealizan a los judíos como si actualmente ellos fueran los únicos que pertenecen al pueblo de Dios. Cuando tú hablas de judío en el sentido étnico, ¿verdad? Eso no significa nada, porque no somos elegidos por nuestra etnia, ¿verdad? O por dependiendo de quién descendemos. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y cualquier judío, aunque sea descendiente comprobable de Abraham, cualquier judío que no reconozca a Jesús como el Señor, no tiene perdón de pecados. Aunque sea judío de la misma mata judía, más judía que se te pueda ocurrir, ¿verdad? Porque en mis tiempos la gente decía, es un judío, y querían pedirle un autógrafo. Dice, ¿pero por qué? Porque es judío, es el pueblo de Dios. ¿No entiendes quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está formado por aquellos que nacieron de nuevo, ¿verdad? No por aquellos que corresponden a una etnia en particular. Entonces, ni siquiera los judíos tenían el perdón asegurado, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los cristianos tienen el perdón asegurado. Claro que sí, porque naciste de nuevo y fuiste declarado inocente, ¿verdad? Ya no hay condenación para ti. Dios te dio la justicia de Cristo, ¿verdad? Cristo fue la expiación por tu pecado. Ya no debes nada, fuiste declarado inocente. Los cristianos tienen, como Jesús dijo, las ovejas nadie las puede arrebatar de su mano. Jesús dijo, la voluntad del Padre es que de los que Él me da yo no pierda ninguno. De manera que cualquier persona que Dios haya hecho nacer de nuevo, tiene, como dice la Escritura, el Espíritu Santo, que es la garantía de las promesas. Los cristianos, los nacidos de nuevo, tienen el perdón asegurado porque eso ya quedó resuelto, ¿verdad? Pero hay cristianos que piensan que no es así y que
son los judíos el pueblo de Dios y hasta les mandan dinero para que construyan el templo, ¿verdad? Y dices, ¿qué les pasa? El esfuerzo judío por construir el templo es una rebeldía directa al Evangelio. Cuando ellos hablan de restaurar el templo es todo el sistema sacrificial. Por lo tanto, no quieren nada con Cristo. ¿Cómo es que los cristianos les mandan dinero para que construyan el templo, verdad? Y dices, es asombrosa la ignorancia que los cristianos podemos tener y al no comprender qué es el Evangelio, ¿verdad? Pero entonces, está el día del perdón cada año y aún así está la pena de muerte, de manera que Dios se reserva el derecho de quien perdona. Luego sigue la fiesta de las enramadas, Levítico 23, versículo 33 al 36. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual dura 7 días. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor, ese día no hará ningún trabajo. Durante 7 días le presentarán al Señor ofrendas por fuego. Al octavo día celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y volverán a presentarle ofrendas por fuego. Es una fiesta solemne, ese día no harán ningún trabajo. Entonces, ¿cuántos llevamos ya? El primer día, el 10º día, y luego en la fiesta de las enramadas, el día 15 del mes, y luego al final también se reposaba. Ya llevas 4 días de reposo, más 2 días de reposo que son del mes, ¿verdad? Por eso el comentarista nos adelantaba, este es el mes sabático, por así decir, por todos los días de reposo que tenía. Entonces imagínate, empieza el 7º mes y ya sabes que vienen un montón de días en los que no vas a trabajar, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito del Shabbat? ¿Se acuerdan? Decíamos, bueno, que tú hagas un alto en tus actividades, que reflexiones, medites en lo que has hecho, 6 días trabajarás, el 7º es para el Señor, el día 7º reposas de tu obra, no es un día en el que no haces nada, ¿verdad? Como Jesús enseñó, es un día en el que agradeces a Dios y haces lo que le agrada. Por ejemplo, decían, ese día permitía que convivieran con sus familias, que convivieran con sus vecinos, con sus familiares. Son días en los que eran dedicados a hacer lo que a Dios le agrada. Y el hecho de la prohibición del trabajo no era para que no hicieran nada, sino para que no volvieran a sus rutinas haciendo ese día común y corriente. Ahora, ¿qué haces en un mes que tiene bastantes sábados? Bueno, te dedicas a estar agradecido con Dios todo ese tiempo. Era como si tuvieran prácticamente todo el mes de vacaciones, ¿verdad? Prácticamente el 7º mes es de vacaciones. Todos se van a enfocar en agradar al Señor, en agradecerle por todo lo que les ha dado, en estar con su familia, en convivir con los demás. Y todos los israelitas lo hacían. ¿Te imaginas cómo se ponía el ambiente? ¿Cómo estaría, no sé, la actividad en ese entonces? Ahorita piensas, ¿qué hace la gente en vacaciones, en Semana Santa? Llenan todo, ¿verdad? Todo el trafical, toda la gente en todos lados, buscan clima. Donde hay clima está toda la gente. Ahora, piensa, o cómo nos imaginamos en aquel entonces, todos los israelitas que eran, y todos de vacaciones. ¿Qué clase de cosas hacían? Por eso la última sesión que tuvimos vimos que se organizaban y hacían actividades y dinámicas para mantenerse alegres en el día. Imagínate todos con el propósito de hacer cosas que agradan a Dios y celebrar lo que Dios ha hecho con ellos. Sería muy interesante y muy llamativo para cualquier nación extranjera, ¿verdad? Ahora, cuando dice versículo ya se me perdió la palabra. Aquí está, versículo 33. El día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas. La palabra enramadas en hebreo, según la concordancia NAS, se traduce como cabina, choza, guarida o refugio temporal. Y en este caso, la traducción más apropiada es refugio temporal. Dios mismo lo va a explicar al final del capítulo, que esto era un recordatorio de los refugios temporales que tenían cuando salieron de Egipto.
Obviamente está apuntando a que esto es cuando entran a la tierra prometida, ¿verdad? Y que recordarían todo ese proceso en el desierto, que ellos no saben que va a durar 40 años, ¿verdad? Más el tiempo que se tardaron en llegar a la entrada, a los límites de la tierra prometida. Entonces, Dios ya les está hablando de que se van a acordar de todo ese proceso y ellos no saben todo el tiempo que van a tardarse en el desierto y que toda esa generación va a morir. Y bueno, cuando habla de estos refugios temporales, aquí en este capítulo no se nos especifica cómo debían ser construidas. Pero si vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 13 al 18, nos da un poco más de información. Está hablando de esta festividad, ¿verdad? Pero cuando regresaron del cautiverio. Nehemías 8, 13 al 18 dice: al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en enramadas y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden: vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer enramadas conforme a lo que está escrito. Y aquí nos da una idea del material y de qué podían hacer con ese material, ¿verdad? Versículo 16. De modo que la gente fue y trajo ramas y con ella hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante 7 días y en el octavo hubo una asamblea solemne según lo ordenado. Ahora piensa, el hecho de que todos se vayan a construir enramadas y habitar en ellas sería como el equivalente de ponernos todos a acampar, ¿verdad? Hay gente que todos sacan su casita de campaña y se instalan donde quieran. Ya vivimos eso antes de la pandemia, ¿verdad? Que nos fuimos de campamento y dijimos, el que quiera quedarse a acampar, quédese. Y eran un montón de tiendas de campaña, no sé, eran como 50. Y andar así entre ellas nos hizo pensar a todos en Israel en el desierto. Y de hecho ese es el propósito de la fiesta de las enramadas, de que se acuerden de esos refugios temporales. Ahora, está muy padre y a la vez es muy cansado porque prácticamente no hay comodidad, ¿verdad? Algunos pues dormían en el suelo con cobertores, ¿verdad? Otros llevaban su colchón de aire para dormir más a gusto. Otros llevaban sus sillas y todo, pero ok, sí, un día ahí está bien bonito, pero imagínate vivir ahí, todo lo que eso implica, la dificultad, lo complicado que es un niño, quiero ir al baño. Los baños están bien lejos y de noche todo oscuro. Entonces, pensamos en ir a acampar y si no estamos acostumbrados a hacerlo, nos gusta estar al aire libre y escuchar la naturaleza, y está muy bonito, un día, ¿verdad? Pero imagínate quedarse así los 8 días. ¿Qué implicaba? Ver a todas las personas ahí. No duermen en su casa, no duermen en sus lugares habituales, todos están en enramadas, en los techos, en los patios, en el atrio del templo, etcétera. Al principio quizás es muy novedoso, pero después, oye, como que cansa, ¿no? Es un recordatorio de todo lo que los israelitas pasaron. Ahora dice el comentario, Jamison Fuset Brown dice, a los judíos se les ordenaba vivir durante todo el periodo de la fiesta en cabañas o enramadas que se erigían en los techos planos de las casas, en las calles o en los campos. Y algunos afirman que los árboles utilizados eran la sidra, la palma, el mirto y el sauce, mientras que otros sostienen que a la gente se le permitió tomar cualquier árbol que pudiera obtener que se distinguiera por su verdor y fragancia. Mientras que las ramas sólidas se reservaban para la construcción de las cabañas, las ramas más livianas las llevaban los hombres, que marchaban en proceso triunfal, cantando salmos y gritando Hosana, que significa salva, te suplicamos. Entonces, todos salían a conseguir el material, no como acá, que cada quien armaba su tienda de campaña. Tenías que ir a conseguir todas las ramas, todo el proceso de cortarlas y lo que tenías que hacer, y luego ingeniártelas para construir algo
en lo que vas a dormir. Ahora sabemos que el clima era un poco extremo, ¿verdad? Entonces tenían que estar bien preparados. Sabemos, incluso en los tiempos de Jesús, que todos traían su capa, ¿verdad? Que era lo que los protegía del frío por las noches. Entonces imagínate todos habitando ahí, cada quien armó su casa. No creo que todos sean buenos para armar casas. A algunos se les ha de haber caído en la noche. Imagínate, está en su ramada, se mueves, te giras, tumbas una de las ramas, se te cae todo. A volver a construirlo y ahí todo el periodo de la festividad. O sea, debe ser toda una aventura, ¿no? Luego, Dios hace una aclaración en Levítico 23, versículo 37 y 38. Dice, estas son las fiestas que el Señor ha establecido y a las que ustedes habrán de convocar como fiestas solemnes en su honor para presentarle ofrendas por fuego, holocaustos, ofrendas de cereal y sacrificios y ofrendas de libación, tal como está prescrito para cada día. Todas estas fiestas son adicionales a los sábados del Señor y a los tributos y ofrendas votivas o voluntarias que ustedes le presenten. O sea, todas estas festividades no anulan los días de reposo normales y los sacrificios normales. ¿Cuántos sacrificios se ofrecían? Bastantes. Ahora, ¿cómo le hacen los israelitas para ofrecer tantos sacrificios? Bueno, Dios les proveía para que ellos celebraran. Entonces, piensa en ese evento donde tú como israelita, si estuviste en paz con Dios, si hiciste las cosas bien, acuérdate que se hacen un pacto por obras. Si te portas bien, te va bien, si te portas mal, te va mal. Entonces, todos deben de celebrar que se acerca el día del perdón, ¿verdad? Si no hiciste bien las cosas en el año, estás a punto de hacer un reset, un reinicio. Dios te va a perdonar y vuelves a empezar. Pero estaba también los que se esforzaron por hacer las cosas bien. Entonces, había una mezcla entre la gratitud porque te fue muy bien y la esperanza porque vas a ser perdonado por todo lo que hiciste y puedes volver a empezar. Entonces, imagínate los dos tipos de familia, los que quizás no les fue tan bien, pero que anhelan que ya llegue ese día para poder volver a empezar, y a los que les fue muy bien y en ese día tienen de todo para celebrarlo, para olvidarse por completo de sus actividades normales, rutinarias, y dedicarse a celebrar, a pasarla bien, agradecidos con lo que Dios te ha dado. Luego, Levítico 23, 39 al 43, como que del 37 al 38 fue una pausa para dejar en claro que todo esto es adicional a los días de reposo y sacrificios normales, y luego continúa otra vez con la descripción de la fiesta de las enramadas. Dice del 39 al 43, a partir del día 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán durante 7 días la fiesta del Señor. El primer día y el octavo serán de descanso especial. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, durante 7 días, celebrarán esta fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes séptimo. Este será un estatuto perpetuo por las generaciones venideras. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Y aquí está la clave, ¿verdad? Dios está obligando que todas las familias recuerden este proceso por los hijos, que irán aprendiendo lo que Dios había hecho con los israelitas. Fíjate cómo estas festividades en nada benefician a Dios, ¿verdad? No es algo que Dios pide para Él. Es algo que los israelitas van a experimentar, que ellos mismos van a disfrutar las bendiciones por el esfuerzo que le pusieron, o a ver cómo su negligencia o su pereza, como advierte mucho Proverbios, cómo los llevó a la pobreza, ¿verdad? Pero a fuerza tenían que hacer un examen de conciencia, un alto, y analizar todo lo que pasó en el año. Así como el día séptimo es un alto después de 6 días de trabajo, el mes séptimo, que dice que marca el inicio del año civil, o sea, del calendario, marcaba un alto y ver todo lo que había pasado en el año anterior.
medio se parece a lo que hacemos aquí en Árbol Plantado en Año Nuevo. Cuando nos reunimos en Año Nuevo, no hacemos una reunión así como en Navidad o algo así. Simplemente nos quedamos de ver aquí antes de que sean las 12 de la noche, antes de que acabe el año viejo y empiece el año nuevo, y oramos haciendo un análisis interno cada uno de todo lo que pasó en el año, todo lo que Dios nos hizo aprender en el año, todo lo que Dios nos bendijo en el año, y nos proponemos que al iniciar el año nuevo, lo terminamos el año viejo orando e iniciamos orando. Los últimos minutos del año nos la pasamos agradeciendo a Dios por todo lo que hizo, y los primeros minutos del nuevo año seguimos agradeciendo a Dios por todo lo que va a hacer. No declaramos prosperidad ni nada de eso. Le agradecemos a Dios por sea lo que sea que Él va a hacer con nosotros en ese año. Le agradecemos de antemano porque sabemos que, según la Escritura, todo obra para bien para aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. De manera que no necesitamos hacer proclamas proféticas ni nada de eso, porque sabemos que estamos en manos de Dios y lo que Él quiera mandarnos. Y nos damos cuenta después de un año, por ejemplo, cuando los de la pandemia, como nos había ido, ¿verdad? Que seguíamos todos aquí. Nadie de Árbol Plantado falleció por COVID. Y hacíamos un alto y decir, bueno, sí, algunos se quedaron sin trabajo, otros se quedaron sin trabajo, pero consiguieron uno mejor, otros ni les afectó en su trabajo, y vemos cómo Dios nos trata de diferentes maneras, ¿verdad? Algunos podían estar bien contentos porque Dios les había prosperado a pesar de que estamos en pandemia, otros muy apenas llegaron al fin de año batallándole con la pandemia, pero tenemos algo en común, no la cantidad de dinero o de bendiciones que Dios nos dio, sino la misma esperanza de que todo obra para bien, ¿verdad? Que aunque no tuve todo lo que quería, Dios me sostuvo, ¿verdad? Y llegué al fin de año y le puedo agradecer. Y quién sabe qué hará el próximo año, pero confiamos en Él. Ahora piensa cómo Dios establece algo muy similar para con los israelitas, pero les da todo un mes de vacaciones. Imagínate que venimos a celebrar el año nuevo y le seguimos todo el mes descansando. Que padre, hay que implementarlo. Pues no, te corren del trabajo. No se puede. Pero piensa, ¿qué es lo que les está diciendo a Dios? Dios les está enseñando, no vives para trabajar, trabajas para vivir, ¿verdad? Porque luego estamos afanados viviendo para trabajar, en lugar de estar conscientes de que tengo 6 días para trabajar y uno es para el Señor. Lo que demuestra es que yo no dependo de mi trabajo, dependo de mi Señor que me da trabajo. Y por eso puedo separar un día para Él, porque sé que yo no vivo o mi sustento no viene de mi trabajo, sino de Dios, que controla todas las cosas. Y el hacer un alto es decir, Señor, yo confío en ti, porque hay gente que sigue trabajando, ¿verdad? Y quizás ese día que trabajó va a recibir ingresos. Y dice, pues, qué flojos los cristianos que no quieren hacer nada el día de reposo, podrían sacar más dinero. Sí, pero el punto es que nosotros no vivimos para trabajar, vivimos para el Señor y trabajamos para vivir. Y como decía el apóstol Pablo, con mis manos trabajo para sostenerme a mí y a los que están conmigo, ayudar a los demás. Es un enfoque totalmente distinto al del mundo. Y estas festividades, donde el séptimo mes prácticamente es todo día de reposo, es una clara señal de que ellos dependen del Señor, que se deben de hacer un alto y celebrarlo a Él por todo lo que tuvieron. Fíjate, no celebras tu trabajo, ni es porque tú estás muy agradecido con tu patrón por todo lo que te dio. No, tú vas y sirves al patrón glorificando a Dios. Pablo dijo, hazlo como para Dios, no como para los hombres. Y cuando tú te esfuerces en tu trabajo en glorificar a Dios, haces las cosas con excelencia. Y según Proverbios, el diligente estará en presencia de los reyes. O sea, te debe de ir bien, como regla general, ¿verdad? No es una promesa, como regla general. Entonces, cuando tú dices, oye, me está yendo bien, es
no por causa de tu trabajo, ¿verdad? No gracias a tu patrón, gracias a Dios, que pone en ti el querer como el hacer para que lo glorifiques y hagas las cosas como para Él y como consecuencia te va bien, pero dependes de Él, confías en Él, haces un alto para demostrarle que es a Él a quien agradeces. Y luego nosotros nos beneficiamos porque ese alto, si lo haces como debe ser, es muy, muy útil. Hacer un alto y reflexionar lo que hiciste en 6 días y saber que tienes que programarte en 6 días para que en 6 días hagas todo lo que tengas que hacer y poner en orden el séptimo para hacer otras cosas, te obliga a una disciplina, a quitar el enfoque en que tengo que estar trabajando, sino en decir, ¿cómo me organizo para que el séptimo sea de Dios? Tu enfoque está en Él. Te organizas para obedecerlo a Él. Te saca del mundo en el sentido de que no estás en la corriente de todos. Te obliga a ver la perspectiva de que es Dios quien está en control de las cosas. Y como lo dije, no a todas las personas les iba bien, ¿verdad? A algunos les iba mal y sabemos por todo el relato que seguiremos viendo, si Dios lo permite, cómo había pobres, ¿verdad? Y las reglas que había para, en tiempo de cosecha, no levantar todos los frutos, sino dejar también para los pobres. Todas las reglas que había sobre los préstamos a los pobres, sobre perdonar las deudas en el jubileo, sabíamos que había gente que le iba mal, ¿verdad? Y aún así ellos, en lugar de estar ansiosos, porque oye, es que no tengo, pero es el día del Señor, bueno, como quiera, no usaban el día del Señor para tratar de conseguir sustento, sino que confiaban en Él. Lo que te debería llevar a pensar que si has sido negligente, no te va a ir bien. Necesitas poner en orden las cosas para empezar a avanzar. Por último, Levítico 23:44. Así anunció Moisés a los israelitas las fiestas establecidas por el Señor. Y se acaba el tema, ¿verdad? Ahora sabemos que nosotros no tenemos por qué guardar estas fiestas. El reposo no lo guardamos como los israelitas, ¿verdad? Separamos uno de cada 7. No bajo pena de muerte, ni para obtener bendición de parte de Dios, sino por gratitud. Y todas las demás, incluso aquí está la de las primicias, los cristianos que pretenden obedecerlas no se dan cuenta. En la carta a los Gálatas, la carta a los Hebreos advierte: desprecias la gracia si pretendes agradar a Dios por medio de la ley de Moisés. Es como si le dijeras a Jesús: no, gracias, yo no necesito tu sacrificio, yo me lo voy a ganar con la ley. Qué absurdo. Y lo más irónico es que cristianos, tratando de llevar primicias, que se las dan a un hombre que está ahí enfrente, él se queda con todo bien a gusto, y los cristianos se van convencidos de que les va a ir bien cuando acaban de despreciar la gracia que reciben por Cristo para tratar de agradarle por obras. Es literalmente una obra satánica. Literalmente. ¿Cómo se van convencidos de que están haciendo algo bueno cuando están haciendo todo lo opuesto? Por eso la ignorancia es muy peligrosa. Entendamos, estas fiestas son para los israelitas en el contexto de la ley de Moisés, un pacto por obras. Si haces las cosas bien, Dios te bendice; si haces las cosas mal, te maldice. ¿Quieres entrarle a ese pacto? Nadie que entienda cómo es la naturaleza humana, nadie querría entrarle a un pacto así, porque sabes que te va a ir mal. Pero el pacto por gracia no depende de lo que tú hagas. Es lo que Jesús ya hizo. Y si te portas bien y obedeces al Señor, es porque quieres crecer en santidad, por gratitud a Él. No para ganar algo, porque Dios ya te dio todo. Qué diferente. No hay nada que buscar en la ley de Moisés. Solo los ciegos, que no pueden entender qué es el Evangelio, tratarían de agradar a Dios por medio de la ley de Moisés. Así que somos muy, muy beneficiados, muy bendecidos por las obras de Jesús, no por las nuestras. Acuérdense muy bien, lo que tú haces para Dios lo haces por gratitud. No lo haces para ganar algo. ¿Qué necesitas ganar si Él ya te dio todas las cosas? Eres coheredero del reino. ¿Qué pretendes lograr?
¿cómo crees que le puedes sacar a Dios algo más? Si te portas bien, si haces lo que agrada al Señor, lo haces porque quieres ser como Él, crecer a la estatura del varón perfecto, porque Él se lo merece, porque Él es digno por todo lo que ya hizo con nosotros. Así que no se confundan. La ley de Moisés es obtener bendición. La gracia es gratitud por todo lo que ya recibiste. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dado que las fiestas no aplican para nosotros, sí, pero sí podemos entender el propósito de la fiesta. Tratemos de poner en nuestra conciencia lo que Dios estaba comunicando a los israelitas, ¿verdad? Él es nuestro proveedor. Él es quien nos sustenta. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Estaríamos completamente perdidos siguiendo nuestros propios deseos. Pero a Él le plació, simplemente para gloria de su nombre, llamarnos. Y aunque ahorita, como dice el apóstol Juan, no vemos todo lo que hemos de ser, llegará el día. Ya sea que mueras o que Cristo venga, lo que suceda primero, pero lo veremos. Y entonces entenderemos con mucha claridad que nada de este mundo vale la pena. Nada nos vamos a llevar. Así que enfócate. Trabajas para vivir, no vives para trabajar. Hacemos un alto porque confiamos en Dios. Sí, habrá rachas que te comprometes, hay mucho trabajo y tienes que ir a cumplir, ok, pero no es tu forma de vivir, ¿verdad? No es la práctica. Son excepciones que pueden pasar. Mantengámonos enfocados en quién es Dios y en recordar todo lo que ha hecho con nosotros. Que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres fiel. Nosotros nos olvidamos de ti, Señor. Buscamos complacernos a nosotros mismos. Nos llenamos de angustia porque no confiamos en ti. Nos llenamos de trabajo, Señor, sin separar el día que te corresponde. No merecemos ninguna ayuda de parte tuya, Señor, porque somos infieles. Pero tu palabra dice que tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Y esa es tu fidelidad la que nos sostiene. Cuando nos desviamos, cuando nos olvidamos de lo importante y le damos valor a cosas que no lo tienen y a lo que realmente es valioso lo menospreciamos, Señor, es tu fidelidad la que nos sostiene. Por eso enséñanos a ver las cosas que tenemos desde la perspectiva bíblica. Nada es nuestro. Lo estás poniendo en nuestras manos para que lo administremos, para que lo multipliquemos. Pero es tuyo, es para tu gloria, es para tu reino, Señor. Enséñanos a tener el enfoque correcto. Enséñanos a ver que eres tú quien nos bendice. Hay medios por los cuales nos bendices. El trabajo es un medio por el cual nos bendices, pero el trabajo no es lo que nos sostiene. Eres tú, Señor. Con trabajo o sin trabajo, tú eres nuestro sustento. Permítenos mantenernos enfocados con los ojos puestos en ti. No caer en la trampa de este mundo, Señor. Pensar que mientras más trabaje, más dinero tenga, más feliz voy a ser. Porque nuestra felicidad no está en el dinero. No está en el poder, está en ti, Señor. Tú, permítenos que tú seas nuestra felicidad, nuestro descanso, donde podemos llegar y sentirnos bien, Señor. Que nada en el mundo se convierta en nuestro descanso, sino que podamos llegar a ti y descansar en ti, porque confiamos en ti, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque, como dice tu palabra, tú eres quien nos hace perseverar. Gracias porque no nos dejas abatidos. Gracias porque nos levantas.
Enséñanos, Padre, a depender de ti en todo lo que hacemos, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Dedicamos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Ok, aquí hay unas preguntas ya. Bueno, empiezo a leer. Dice, primera pregunta, Blanca Solórzano. Buenas noches, pastor. En el año milenial y después del milenio habrá muchas fiestas, pero no de sacrificio del Viejo Testamento, sino relacionado con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pues mira, no hay mucha información al respecto. Si tú te fijas, habla de que las naciones llevarán ofrendas al Señor. Sabemos que habrá trabajo, porque el trabajo no es fruto de la maldición, ¿verdad? Adán tenía trabajo antes de que pecaran. De hecho, Jesús dijo que el Padre trabaja todos los días, ¿verdad? Entonces, sí habrá trabajo, estaremos enfocados en algo. ¿Cómo será la vida en ese entonces con un cuerpo glorificado, donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay necesidad, todo está suplido? Si trabajamos, no vamos a trabajar por sustento. La Biblia habla incluso del árbol de la vida, ¿verdad?, que está al alcance de todos. Entonces, el hablar de una fiesta en honor al Señor como que pierde sentido, porque la fiesta en honor al Señor es aislarte, olvidarte de las cosas del mundo y concentrarte en lo que es el Señor. Pero en nuestra vida con Jesús, todos los días serán como si fuese una fiesta al Señor, ¿verdad? No existe esto de hacer un alto para dedicarlo al Señor, porque estaremos 100% todo el tiempo dedicados al Señor. Así como estamos tan acostumbrados a la maldición, nos resulta muy complicado entender o imaginar cómo será. Pero imagínate que no trabajas por necesidad, trabajas por gusto. Y si ahorita Dios ha dado talentos para que los uses para glorificarlo y para que obtengas el sustento, en aquel entonces todos estaremos haciendo aquello por lo que fuimos llamados, cada uno enfocado en distintas cosas. Quizás haya grupos de personas que están enfocados en el mismo, con el mismo don, quizás no lo sabemos, pero vas a estar enfocado en conocer cada vez más a Dios, con todas las necesidades provistas. No vas a tener sensación de necesidad. Entonces, pensar en las fiestas como que pierde sentido, porque toda la eternidad será como una fiesta. Y como lo dije, estamos tan acostumbrados a la maldición de este mundo que nos resulta a veces muy difícil imaginar y comprender cómo será eso. Siguiente, también Blanca Solórzano dice: el sacrificio que se hacía en las fiestas, y ahora sé que ya no se hace eso, pero cuando Pablo menciona presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué da a entender? Que tú eres el sacrificio. Acuérdate que Jesús dijo: quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pablo dice que debemos hacer morir el viejo hombre en nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estudiamos la mortificación y la vivificación? Mortificación es no hacer lo que mi carne desea, negarme a mí mismo lo que mi carne quiere. Y la vivificación es hacer lo que agrada a Dios, obligarme a mí mismo a hacer lo que agrada a Dios. Entonces, cuando Pablo habla de presentarte tú como un sacrificio, está hablando, me parece, específicamente de eso, ¿verdad? De que el sacrificio, pues, se le quitaba la vida, ¿verdad? Era degollado. Cuando dice Pablo, ya no vivo yo, ¿verdad?, más vive Cristo en mí, como que la analogía de que nosotros somos el sacrificio que se entrega a Dios, que pierde su vida para agradar a Dios, eso es lo que debemos hacer al negarnos a nosotros mismos y pensar en amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Que para que puedas enfocarte en esas dos cosas, tienes que negarte a ti mismo, ¿verdad? Entonces, el que
la analogía de que tú eres el sacrificio que se presenta a Dios, me parece que se refiere a que tú mueres a ti mismo, partiendo del hecho, ¿verdad?, de que nosotros deseamos de continuo el mal, ¿verdad? Que si pensamos en nosotros, en satisfacernos a nosotros, creamos daño, sufrimiento, dolor a otros. Dejar de pensar en ti y hacer lo que Dios quiere es como si te murieras a ti mismo. Me parece que esa es la forma de entender lo que dice Pablo. Siguiente, Samuel Arellanos. Pastor, buenas noches. Si el tocar instrumentos o estar de músico en el templo me genera dinero de las ofrendas de las personas de esa iglesia, ¿estaría adorando a Dios? Mira, hay que separar, mira, adorar a Dios en el sentido estricto de la palabra no tiene nada que ver con tocar instrumentos, ¿verdad? Tú puedes adorar a Dios si tocas un instrumento o no lo tocas, estés en la congregación o no estés en la congregación. Adorar tiene que ver con el hecho de un perro que lame la mano de su amo. Es una forma de vivir, ¿verdad? Entonces, cuando los cristianos hablan de la alabanza y hablan de la adoración, erróneamente hacen una conexión entre cantar y tocar instrumentos y adorar, al grado que le llaman la adoración cuando los músicos están cantando o tocando. Pero eso es un error muy generalizado, que piensa, bueno, yo voy a adorar a Dios y luego encima recibo un pago, pues qué chido, ¿verdad? Pero no, o sea, muchos de los que tocan instrumentos en la iglesia, muchas veces ni siquiera son regenerados y reciben un sueldo. Y dicen, estoy adorando a Dios. Mentira, ¿verdad? Ningún no regenerado adora a Dios. Puede aparentar que es cristiano para recibir los beneficios que los cristianos tienen, pero no ha nacido de nuevo. Entonces, lo que tú tienes que entender es que hay que separar las cosas. Tú puedes tener un ministerio enfocado a Dios y que la congregación de común acuerdo decida sostenerte para que tú cumplas con esa tarea. Pensamos en un misionero, en pastores, que la propia congregación les dice, tú enfócate de tiempo completo en hacer el ministerio que Dios te ha llamado, porque eso es lo que más edifica la iglesia. Y entre todos proveemos para tus necesidades, de manera que tú no tengas que invertir tiempo trabajando en el mundo y te dediques por completo a edificar la iglesia. Ahora, yo pienso en pastores, pienso en misioneros, que son los ejemplos bíblicos. No veo realmente, y no quiero ofenderte, Samuel, pero no veo por qué alguien de la alabanza tendría que estar recibiendo dinero, a menos que fuese su único medio de sustento, porque Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Y tristemente muchos no entienden esa parte, y hombres dedicados al ministerio que podrían estar trabajando no lo hacen porque piensan que deberían dedicarse de tiempo completo cuando ni siquiera es necesario. Entonces lo que tú tienes que evaluar es decir, ¿por qué estás recibiendo dinero al tocar en la alabanza, verdad? ¿Cuál es la razón? Dices, ¿es un trabajo? Bueno, Pablo mismo tenía derechos a recibir sustento y él dijo, no, yo trabajo con mis propias manos para no hacer tropiezo a nadie. Entonces, no confundas tocar instrumentos y cantar con adoración. Y si tú vas a recibir un apoyo de la congregación, tiene que haber claridad del por qué, ¿verdad? Porque la congregación considera que es tan importante que tú estés tocando en la iglesia como para que no te dediques a las cosas del mundo y te dediques de lleno a ministrar al Señor, cuando me parece que en el rol de los de la alabanza no requerirían un llamado de ese tipo. Pero bueno, tendría que entender la causa particular. Pero hay que tener mucho cuidado porque tristemente algunos piensan que se puede adorar a Dios y recibir dinero para adorarlo cuando son cosas que no tienen ninguna conexión en absoluto, ¿verdad? Siguiente, Fernanda Vega. Pastor, ¿por qué en la actualidad las iglesias cristianas practican las primicias y las siembras? Mira, por dos causas. Uno, por ignorancia y otra por maldad. ¿Por qué? Porque los que hacen énfasis en que lleve las primicias son los que se las quedan.
¿verdad? Entonces es fácil comprender. Si te convencen de que tienes que traer primicias para que Dios te bendiga, porque así me enseñaban a mí, va a empezar el año, trae tus primicias y Dios te va a dar un año asegurado. Es tu seguro de provisión para todo el año. Entonces, fíjate el razonamiento. ¿Quieres que te vaya bien todo el año? Trae las primicias. El que está enseñando eso se queda con las primicias, ¿verdad? Él no tiene que esperar a ver si en el año le va a ir bien. Él ya se quedó con todo lo que tú traes. Se autoproclama sacerdote, no sé, ¿verdad? Y luego tú piensas que porque trajiste eso, Dios está comprometido a proveerte, cosa que es absurda, y piensas que puedes agradar a Dios por medio de la ley, más absurdo todavía. Ahí demuestra una profunda ignorancia y al mismo tiempo amor al dinero, porque lo está haciendo por un pago, ¿verdad? Si yo le traje a Dios las primicias, me va a ir bien todo el año, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando? No es una ofrenda a Dios, es un soborno, ¿verdad? Entonces dices, es gravísimo, porque sí, hay en parte ignorancia y hay amor al dinero, a eso me refiero con la maldad, de parte del que lo pide y del que lo da. Entonces se juntan, como dice, el roto para el descosido. El que ama el dinero y te convence que tienes que traerlo, y el que ama tanto el dinero que está dispuesto a dárselo para recibir más. Pero ninguno es una víctima, ¿verdad? Así es la situación de esas iglesias. Siguiente, Fernanda Vega. Otra vez, pastor, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿no sería lo mismo que los sacrificios del Antiguo Testamento? No. Los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a la manera en que podríamos ser liberados del pecado. Que una víctima, el animalito sin defecto, inocente porque era de corta edad, ¿verdad?, moriría injustamente para que tú no recibas la ira de Dios. Eso es lo que se comunica en el sacrificio. Y es lo que apunta al sacrificio de Jesús. Inocente, sin mancha, que paga lo que tú debiste pagar. Entonces, no es que Jesús hiciera lo que los sacrificios del Antiguo Testamento dicen, no, sino que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a lo que Jesús haría. Y se acabaron las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Terminamos entonces con la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos el domingo para estudiar la unión hipostática de Cristo. Y pues bueno, que Dios nos ayude a permanecer fieles, no desviarnos de su doctrina. Por eso es importante que estudiemos esos temas. No hay ningún otro aviso, ¿verdad?, que se tenga que dar en línea. No, muy bien. Bueno, eso es todo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.